Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¡Wow! Solo en las palabras de Dios es donde se encuentra la verdadera sabiduría. Escuchemos esta reflexión que hace el pastor Sugel Michelin. Dice que, en cierto modo, todos los dones que Dios reparte a los cristianos pertenecen a una de estas dos categorías funcionales. O tienen que ver con nuestro hablar o tienen que ver con nuestro servicio. En cuanto a la primera de estas dos categorías, es muy probable que Pedro no esté limitando únicamente a la predicación o a la enseñanza pública en la iglesia, sino que es probable que se refleje también en todos aquellos dones que se ejercen a través de nuestras palabras. En tal caso, abarcaría sin duda alguna y de manera primaria los dones de la predicación y la enseñanza, pero se extendería también a la consolación, la exhortación y a la amonestación, aún en conversaciones privadas. Muchos creyentes poseen una habilidad especial para aconsejar, otros para consolar al afligido, otros para exhortar a los que están dando muestras de cansancio y desaliento, y otros para amonestar en amor, pero con firmeza a los que están manifestando en alguna área una conducta que no es conforme a nuestra profesión de fe. El punto que Pedro está enfatizando aquí es que en el ejercicio de cualquiera de estos dones, los creyentes deben estar conscientes de que lo que están traspasando es el mensaje de Dios para esa ocasión. En otras palabras, que ya sea predicando y enseñando, o ya sea aconsejando, consolando, exhortando o amonestando, que no sea nuestra propia opinión la que traspasemos al hermano en necesidad, sino la opinión de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Ante toda opinión humana que sea contraria a lo que dice la Biblia, debemos decir como el apóstol Pablo en Romanos 3:4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo consejo, todo consuelo, toda exhortación, toda amonestación debe estar enmarcada en los principios que Dios ha revelado en su palabra. Cuando traspasamos ese lindero, nuestras palabras no serán un vehículo de bendición, sino de maldición. Es por eso que todo creyente, cada uno conforme a su capacidad, debe esforzarse por tener una comprensión cada vez más adecuada de la verdad de Dios revelada en su palabra, porque es allí donde se encuentra la verdadera sabiduría. Fuera de ese marco conceptual solo hay falsedad, error y destrucción, porque las ideas tienen consecuencias. Si alguno habla, dice el apóstol Pablo, hable conforme a las palabras de Dios. Qué edificante reflexión nos aporta el pastor Sugel. Ahora recapitulemos, leamos nuevamente 1 de Pedro 4:10 y 11, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Recapitulemos. El apóstol Pedro nos da varias enseñanzas en este pasaje. 1. Que cada uno de los creyentes se le ha sido dado por lo menos un don. 2. Que hay una mayordomía de los dones, es decir, somos administradores de ellos. 3. Que los dones pueden clasificarse en dos grandes grupos, los de la palabra y los del ministerio. 4. Que el ejercicio de los dones glorifica a Dios nuestro Señor por medio de Jesucristo. Hay dos cosas que recomienda Pedro. Si nuestro don es de la palabra, entonces hablemos conforme a las palabras de Dios. Si nuestro don es de ministerio, o sea, de servicio, entonces ministremos conforme al poder que Dios da. En otras palabras, que nuestros dones estén ceñidos a la palabra de Dios y al poder de Dios, para que en todo Él sea glorificado.
El propósito de nuestra vida como cristiano es hacer que todas las cosas sean para la gloria de nuestro Dios. Amados, que el Señor encamine nuestros corazones para hacer todo para honrarlo, para honrar a aquel a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, mientras permanecemos corandeo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.